Santiago 3:17. Pero la sabiduría de lo alto es primeramente pura, después pacífica, amable, condescendiente, llena de misericordia y buenos frutos, sin vacilación, sin hipocresía. Bueno, lo leí, seré mi Biblia y continúo. Y eso es lo que podemos hacer. Podemos leer la Biblia y continuar sin cambios. O podemos preguntarnos, y eso es lo que yo tuve que hacer. Regresar, abrir mi Biblia y preguntarme algunas preguntas. ¿Cómo se manifestaría la sabiduría que es pura cuando estoy sentado en una reunión? Tengo que pensar en eso. No hay motivos encubiertos en mis comentarios. Y no asumo que otros tienen motivos encubiertos. Bueno, ¿qué tal la sabiduría pacífica? Hay que pensar en eso, ¿no? Mis comentarios no creen disensiones, mis comentarios unen las distintas opiniones de otras personas y veo el corazón y la autoridad detrás del punto de vista de otra persona. ¿Qué tal la sabiduría condescendiente? Reconozco que mi punto de vista no es el único punto de vista. Escucho el razonamiento de otros y estoy dispuesto a cambiar mi posición. Actuar en base a esas verdades en una reunión o otro lugar es aplicar la palabra, es decir, ser un hacedor y no solo un oidor. La enseñanza cuyo único objeto es informar el intelecto no permite moldear los corazones de los niños como una respuesta a la verdad de Dios. La Biblia no es mera información que debe ser aprendida, es la verdad que debe ser vivida. La meta de la aplicación es poner en práctica la verdad en su vida con el fin de que la transformación suceda. Sin aplicación no creceremos. La palabra no nos cambiará. Nos seremos transformados y nos tendremos una experiencia con el Dios viviente. Conocer la palabra es el primer paso hacia la aplicación. Romanos 10:17 dice, así que la fe viene del oír, y el oír por la palabra de Cristo. Pero el conocimiento por sí solo nos salva. Y sin la salvación, obviamente, no habrá madurez en la fe. Aunque conocer la verdad es extremadamente importante para que la fe nazca y crezca, los niños deben actuar en base a la verdad, haciendo la suya y caminando en ella. Es más, ellos deben probar y ver que el Señor es bueno. La aplicación comienza con la fe, lo cual luego tiene como resultado el ser y el hacer. Así que es importante enseñar la verdad, la lección en el currículo, y aplicar la verdad durante el tiempo de aplicación. Ambos componentes son valiosos. Pero ¿cómo vamos de la información a la respuesta? La Biblia es viva y eficaz y habla de todas las situaciones de la vida diaria. Pero a menudo es necesario ayudar a los niños a identificar esas conexiones. Hablamos de eso, ¿no? Como podemos ayudar a los niños a aplicar sus propias vidas, lo que están leyendo en la Biblia. Larry Richards, en su libro Enseñanza Viva Creativa, identifica 5 niveles de aprendizaje. Los primeros 2 niveles enfatizan las verdades. El maestro es el narrador activo de la información. El primer nivel es de la memorización. El niño repite la información sin pensar en su significado. Usted puede observarlo en un niño pequeño que puede parlotear un versículo bíblico, un niño que puede decirle las verdades de una historia bíblica, pero no entiende el significado de esas verdades. Aquí hay un ejemplo.
Ese ejemplo sobre la historia del bebé Moisés cuando fue encontrado por la hija de Faraón. El niño puede decirle que la madre de Moisés hizo una cesta, colocó a Moisés en ella y lo puso en el río. Su hermana vio la cesta y vio cuando la hija de Faraón encontró a Moisés en ella. El niño puede contarle las verdades. El segundo nivel es de reconocimiento y se identifica como habilidad de reconocer conceptos bíblicos, es decir, la comprensión de la información. Por ejemplo, si usted hace una pregunta como ¿por qué la madre de Moisés lo puso en la cesta? El alumno podría decir porque ella ya no podía esconderlo. Reconoce conceptos bíblicos. Los siguientes 3 niveles van más allá de las verdades y llegan al significado. En esos niveles el maestro no es el narrador activo, sino el guía. Los alumnos son participantes activos en lugar de ser oidores. El tercer nivel es de reexposición y se identifica como la habilidad de expresar o relacionar conceptos a un sistema de pensamiento bíblico. El niño entiende el significado en términos de una cosmovisión bíblica. Esto requiere que el niño sea capaz no solo de reconocer la verdad, sino de relacionarla con otras ideas. Aquí hay un ejemplo. Si preguntara, ¿por qué piensas que la madre de Moisés tuvo la idea de hacer una cesta? El alumno podría decir, porque Dios le dio esa idea para proteger a Moisés. El niño entiende que Dios interactúa con el hombre. En los últimos 2 niveles de aprendizaje, el alumno es capaz de entender el significado en términos de su propia vida y experiencia personal. El cuarto nivel es el de relación y se identifica como la habilidad para relacionar la verdad bíblica a la vida y considerar una respuesta apropiada a esa verdad. En otras palabras, el alumno entiende la relación entre la verdad y su propia vida. Por ejemplo, podría ser un momento de comprensión, como, vaya, creo que no debo preocuparme si Dios me protegerá o no en mi viaje. Podría ser comprensión desarrollada a través de preguntas. Jaimito, ¿alguna vez te has preocupado porque algo podría lastimarte? Sí, a veces tengo miedo de las tormentas. A veces me pregunto si caerá un rayo en mi casa. ¿Esta historia le ayuda con sus temores? Bueno, pienso que si Dios es lo suficientemente grande como para cuidar de Moisés en el río y protegerlo de ser asesinado por el faraón, entonces Él es lo suficiente grande para cuidar de mí. La próxima vez que esté en una tormenta, voy a recordar que Dios es lo suficientemente grande para cualquier cosa. Bueno, y si algo malo te pasara, ¿piensas que Dios es lo suficientemente grande como para ayudarte en esa situación? Así, poco a poco, los alumnos aprenden cómo relacionar la verdad con sus propias vidas. Para que un niño pueda responder a la palabra de Dios, primero debe entender cómo las escrituras se aplican a la vida. Debe entender cómo él puede actuar en base a la verdad que ha escuchado. Es importante ayudar al niño a responder a la siguiente pregunta. ¿Qué diferencia hace esto en mi vida? ¿Qué diferencia hace esto en mi vida? Nuevamente, en lugar de decir a los niños los conceptos de la lección, debemos guiarlos a descubrir la verdad.
Hágales muchas preguntas y anímelos a pensar, a buscar las respuestas por sí solos y a llegar a conclusiones. Luego, anime a los niños a responder ante lo que han descubierto. A la luz del rechazo generalizado de la autoridad externa en la cultura occidental, es fundamental que grabamos en la mente de nuestros hijos la siguiente verdad. No determinamos la verdad por nosotros mismos, sino que estamos bajo la autoridad de la palabra de Dios. Dios claramente demanda ciertas respuestas a su palabra, y su palabra se relaciona clara y concretamente a la vida de todos nosotros, incluyendo a los niños. El quinto nivel, el de la realización, o puede decir respuesta. El niño responde a la verdad y aplica las verdades bíblicas a la vida diaria, es decir, actúa en base a la palabra en lugar de ser oírla. Por ejemplo, la próxima vez que Jaimito se encuentra en una situación que le cause temor, recordará la historia de Moisés y del cuidado de Dios. Él recordará que Dios es un Dios grande. Jaimito orará y confiará en Dios. Eso es responder. ¿Qué es la aplicación de la vida, de la verdad? El niño debe tener respuestas a esas preguntas. ¿Qué dice esto acerca de Dios? ¿Qué dice esto acerca de mí? De acuerdo a eso, ¿qué debería hacer? ¿Quién debería ser? ¿O qué debería pensar? En otras palabras, ¿cómo se aplica esta verdad a mi vida? Leí lo siguiente en un sitio web de estudio bíblico inductivo. La pregunta no ¿es esa verdad relevante a mi vida? La verdad de la palabra de Dios siempre es relevante en nuestra vida. La pregunta más honesta es, ¿estoy listo y dispuesto a creer en esta verdad y aplicarla a mi vida? Defina a los niños de forma precisa cómo sería la aplicación. Por ejemplo, aquí hay un ejemplo de tipo de pregunta que ayuda a los alumnos a reflexionar cómo se aplica la Biblia a la vida diaria. ¿Qué deberíamos hacer en base a lo que esto dice? Probar y ver. ¿Qué deberíamos pensar? Que el Señor es bueno. ¿Y cómo podemos probar y ver? Que ahora solamente son palabras, ¿no? Tienen que entender lo que significa. Podemos ver que si Él es quien dice ser. Todavía no hemos descubierto una forma precisa cómo sería la aplicación. Necesitamos ayudarles a ver que pueden tener confianza en Dios. Por ejemplo, ¿cómo podrías probar y ver que Dios es bueno cuando no sacaste una buena calificación en tu examen? Ahora los alumnos tienen que pensar, ¿no? Esperamos que tienen una respuesta así. Bueno, Romanos 8:28 dice que para los cristianos todas las cosas obran para bien. Así que puedes comprobar si eso es verdad por los resultados de salir mal en el examen. Quizás Dios necesitaba animarme a estudiar más, o necesitaba hacerme más humilde, o darme más compasión por otras personas que no saben bien en sus exámenes. Eso quizás suena un poco imposible, pero sí haga paso tras paso, enseñando a los niños así, ellos pueden hacer eso, poco a poco. La meta final del estudio de la Biblia es conocer a Dios, confiar en Él,
para que podamos tener vida en Él. Jesús enfatizó esta importante verdad en Juan 17:3. Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien has enviado. Entonces, ¿cómo realizamos la aplicación? Romanos 12:2 dice, y no os adaptáis a ese mundo, sino transformaos mediante la renovación de vuestra mente, para que verifiques cuál es la voluntad de Dios, lo que es bueno, aceptable y perfecto. En la aplicación, nuestra mente debe ser transformada, es decir, iluminada por la verdad de las Escrituras. Pero el siguiente paso es comprobarla, ponerla en práctica. Teddy Martin Tripp, en su libro Cómo instruir el corazón del niño, establece que los niños necesitan instrucción para poder aplicar las Escrituras a situaciones que involucran la autoridad, la resolución de conflictos y los roles dados por Dios para las relaciones. La vida diaria provee decenas de oportunidades para conectar las Escrituras a la vida, desde una mochila perdida a una amistad rota o una mala calificación. Decenas de oportunidades de entrenamiento se evaporan sin que las notemos mientras pasamos todo el día apresurados, pensando que el tiempo de devocional con nuestros hijos es suficiente. Nuestras respuestas a las circunstancias y a las crisis de la vida diaria hacen que nuestra teología se vuelva real. Ezequiel 36:27 dice, pondré dentro de vosotros mi espíritu y haré que andéis en mis estatutos y cumpláis cuidadosamente mis ordenanzas. En referencia a ese versículo, los Trips establecen, no solo necesitamos un cambio interno, también necesitamos empoderamiento. Sabemos lo que debemos hacer, pero no podemos hacerlo sin la gracia. Tenemos la certeza de que la gracia de Dios nos empodera. Ezequiel 36 habla acerca de todo lo que necesitamos ante Dios: perdón y limpieza, un cambio interno radical y empoderamiento. Esta es la razón por la cual la labor de los líderes de grupos pequeños es fundamental. Esta intersección personal de la palabra a la vida de cada alumno es descubierta a través del diálogo. Actuar sobre la palabra de Dios construye confianza en Dios y en sus caminos. Segundo de Timoteo 3:16-17 dice, toda escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para reprender, para corregir, para instruir en justicia, a fin que el hombre de Dios sea perfecto, equipado para toda buena obra. Aquí hay un ejemplo de eso. Mi hija Christy tenía que presentar un examen para exonerar su clase de literatura del primer año de la universidad. Christy tomaría el examen un día lunes, pero el sábado recibió un mensaje en el teléfono. El profesor que administraría el examen se había fracturado la pierna y no podría aplicarlo. Christy estaba muy angustiada y estresada. Ella debía regresar a la universidad en otro estado el miércoles. No había manera de tomar el examen antes que ella partiera, así que tendría que tomar la clase. Miré a mi hija y le pregunté, Christy, ¿crees en la soberanía de Dios? Sí, mamá. ¿Crees que esta situación no sorprendió a Dios? No, ya lo creo, mamá. ¿Crees que Él en realidad lo planeó? Sí.
¿Crees en Romanos 8:28 que todas las cosas obran para el bien? Sí lo creo. Lo que sea que pase en esa situación es para tu bien. Esa es enseñanza, ¿no? Enseñando a ella lo que ella sabe, pero necesita recordar. Ora para que tengas la fe para creer que Dios es quien dice ser y que todas sus promesas son verdaderas y Él es soberano en esa situación y que Él está obrando para tu bien. Estamos corrigiendo su mente, ¿no? sus sentimientos. Después de orar con ella, tuve una idea. Christy debería llamar a otra universidad. Ella respondió, es sábado, mamá. Nadie está en la oficina. Además, la universidad requiere de un aviso previo de 2 semanas. Es imposible tomar el examen. Bueno, lo discutimos por un tiempo y por fin Christy llamó a la universidad y explicó la situación. Le dijeron que podía tomar el examen el martes. Y no teníamos 2 semanas de previo de aviso, ¿no? Eso le dio un día más para estudiar para el examen. Eso era aún mejor que tomar el examen el lunes, porque yo sé que ella necesitaba estudiar un poco más. Tomó el examen el martes, lo pasó y subió al avión el miércoles y no tuvo que tomar la clase de literatura. Pero ¿saben qué realmente obró para su bien? Ella aprendió a tomar pequeños pasos para confiar en Dios. Eligió hablarle a su alma y no escuchar a sus emociones. Christy vio que el Dios viviente es soberano y obra todas las cosas para nuestro bien. Les ruego que aproveche todos los días la oportunidad de entretejer toda esta enseñanza en su vida diaria y animar a sus niños a no solamente escuchar estas cosas, sino a ver quién es Dios, probar y ver que Él es bueno. En sus manuales hay una lista de sugerencias sobre discusiones de aplicaciones. No voy a leerlo porque vamos a verlo. En lugar de leer esta lista, vamos a demostrar cómo usar estos métodos en una discusión de aplicación. Va a ver el método en la pantalla, ¿no? Entonces, los que tienen partes pueden venir delante. Bueno, estamos listos. Estamos en el primer grado y la lección es sobre la autosuficiencia de Dios. Y estoy hablando con mi grupo pequeño. Dios es autosuficiente. ¿Qué significa eso? Dios no necesita nada. Entonces, ¿qué cosas no necesita Dios? Gatos, Perros. árboles, Y flores tampoco. Él no necesita todo eso, ¿cierto? Ahora, piensen en algunas cosas que ustedes necesitan. Piensen en cosas que realmente deben tener. ¿Cuáles son? Comida. Ropa, zapatos. ¿Ve? leche, ¿Ah? O algo para beber, ¿no? Agua, ¿ya? ¿Qué necesitas cada noche? dormir, Dormir, correcto. Dios no necesita ninguna de esas cosas. Él no necesita comida, ropa o agua. Dios no necesita dormir, ni tampoco necesita una mamá o papá, o medicinas, o fuertes abrazos. Dios necesita a las personas. sí, No. ¿Existía Dios antes que existieron las personas? Sí, porque Dios hizo a las personas. Ah, correcto. Entonces, Dios no necesita a las personas. Él no necesita una mamá o papá que cuide de él, o doctores que le ayuden a sentirse mejor. Él ni siquiera se enferma. Y no necesita de una niñera
de un bombero o de un policía, Dios no necesita nada ni nadie. Ya que Dios no necesita nada, ¿qué tan fuerte es Él? Más fuerte que un caballo. Niña, más fuerte que un elefante. Más fuerte que la dinamita. Entonces, si Dios es tan fuerte y amoroso, ¿podrá cuidar de ti? Cuando necesites ayuda esta semana, ¿qué harás? Pedir que Dios me ayude. Cuando necesites ayuda para no tener temor, ¿qué puedes hacer? Pedir a Dios que me ayude a no tener temor. ¿Puede Dios ayudarte? Sí, porque Él no tiene temor. Y Él puede hacer cualquier cosa. Cuando necesites ayuda para hacer lo correcto, ser amable con tu hermano, compartir tus golosinas, obedecer a su mamá, ¿qué puedes hacer? Puedo decir, Dios, ¿puedes ayudarme? Y Dios, quien es tan grande, tan fuerte y tan bueno, te ayudará todos los días. Alabémosle por ser tan grande, fuerte y bueno, y démosle gracias por ayudarnos. Bueno, ahora pasamos al segundo grado, y la lección es Dios estará contigo. ¿Recuerdas alguna vez en que te ayudó mucho que alguien estuviera contigo en lugar de estar solo? Sí, cuando me pusieron una vacuna, yo estaba feliz de que mi mamá estuviera conmigo. No me gustan las vacunas. Mi hermana fue conmigo a buscar algo en el sótano. ¿Pueden tu mamá y tu hermana estar contigo siempre? No, maestra, no. ¿Por qué no? Porque Bueno, porque tiene otras cosas que hacer. ¿Por qué Dios puede estar contigo todo el tiempo? porque Él es Dios. Él siempre está en todo lugar. Él puede hacer muchas cosas al mismo tiempo. ¿Qué pasaría si Dios durmiera? No podría ayudarnos. ¿Qué pasaría si Dios estuviera contigo en casa, pero sales de vacaciones y Él se queda en tu casa y no va contigo? Tal vez nuestro auto se quedaría sin gasolina y no podríamos orar y pedirle su ayuda. Eso no sería bueno. Moriríamos porque Dios nos ayuda a respirar. ¿Por qué es tan bueno que Dios esté siempre en todo lugar? Porque Él puede ayudarnos en cualquier momento que lo necesitamos. Y además porque Él cuida de nosotros en todo lugar y no solo cuando estamos en la casa. ¿Recuerdas algunas partes de la Biblia en las que menciona cómo Dios estuvo con su pueblo? ¿Qué hizo Dios? Dios ayudó a Daniel en el foso de los leones. Sí, Él abrió el mar rojo. Sí. Él ayudó a David a matar a aquel grandote, a Goliat. ¿Piensas que Dios se queda sentado cómodamente observando a Daniel en el foso? ¿Ves? Dios solamente observó lo que sucedía. No, Él hizo que los leones no se comieran a Daniel. Así es, Dios actúa en favor a su pueblo. Él ayuda a sus hijos. Él cuida de ellos. Dios les muestra lo que deben hacer. ¿En qué lugares estará Dios contigo durante esta semana? En la escuela, en mi clase de piano. Tengo que ir al dentista esta semana. Oh, Dios estará contigo en todos esos lugares. Así que durante toda la semana tú puedes hablarle, puedes pedirle ayuda, puedes contarle que estás feliz, asustado o triste. También puedes decirle a Dios cuando has hecho algo malo. Puedo pedirle ayuda cuando vaya al dentista. No me gusta ir al dentista. Frank, ¿irás al dentista solo? No, mi mamá me llevará. Dios es bueno porque nos ha dado a las madres. Las mamás son muy buenas y nos ayudan mucho. ¿Quién más irá contigo? Dios. Así es. Dios está con nosotros en todo lugar y todo tiempo.
Él es la mejor ayuda que podemos tener. Frank, cuando vayas al dentista esta semana, dile a Jesús que estás un poco asustado. Pídele que te ayude. Pídele que te permita ser fuerte y valiente. Clase, oremos por Frank y pidamos a Dios que le ayude cuando vaya al dentista. ¿Ok? Entonces, ese grupo puede ayudar para el niño, ¿no? También yo puedo hablar con él después de la clase y puedo decir, yo también solía ponerme nerviosa cuando iba al dentista, pero yo sé que Dios irá contigo. Estaré orando por ti. ¿Qué día irás al dentista? Él va a decirme qué día, ¿no? Quizás la próxima semana puedes decirnos acerca de su experiencia con el dentista y lo que Dios hizo por ti. Bueno, y la próxima semana Él puede contarnos lo que pasó. Él puede ver que Dios le ayudó. Ok, pasamos, ya estamos grandes ahora, estamos en el 5 grado. Estamos aprendiendo sobre el nombre de Dios, el Roí, el Dios que ve. Esta semana estaba conduciendo sobre la carretera que estaba muy resbalosa debido a la nieve. Me alegró saber que Dios me veía mientras manejaba, ayudándome a tener cuidado. ¿Pasó algo esta semana que te alegra que Dios haya visto? ¿Por qué? Me alegra que Dios haya visto cuando anoté un gol. Me alegra que Dios haya visto cuando fui a la iglesia. Mira, a mí me encanta que Dios me haya visto cuando fui al zoológico y que haya detenido la lluvia también ese día. A mí me alegra que Dios haya visto cuando mi hermano me dio un puñetazo. ¿Y por qué te alegra que Dios haya visto el momento en que tu hermano te dio un puñetazo? Porque Dios debería castigarlo. Darte un puñetazo es algo pecaminoso. Y el pecado siempre entristece a Dios. Pero recuerda que Dios es el Roí, que ve con ojos de compasión. ¿Qué crees que Dios quiere para tu hermano? No sé. Él quiere que tu hermano se arrepienta. Correcto, Dios quiere que tu hermano se aleje del pecado y pida perdón. Si tu hermano es cristiano, ¿qué es lo que Dios hará? Perdonarlo. Ajá. ¿Alguien recuerda un versículo espada que puede ayudarnos en esa situación? Yo. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos los pecados y limpiarnos de toda maldad. Dios es misericordioso y compasivo con los pecadores arrepentidos. ¿Qué sucede si ignoramos el pecado que hay en nuestros corazones? Que nuestro corazón se vuelve duro. Eso debería asustarnos. Eso es lo que sucedió a Faraón. El Faraón le dijo no a Dios tantas veces que finalmente Dios endureció su corazón y el Faraón no pudo arrepentirse. ¿Cómo sería tu hermano si tuviera un corazón endurecido? Nunca se dolería por el pecado. Sería malo todo el tiempo. Y hasta podría matar a alguien algún día e ir a la cárcel. No, mucho peor que eso. Si tu hermano tuviera un corazón endurecido, no confiaría en Dios, en Jesús, no seguiría tu camino y no recibiría el perdón por sus pecados. Él estaría lejos de Dios. Y estoy segura que no deseamos eso para tu hermano, ¿cierto? No. No sé, oremos por él. Qué buena sugestión. Yeah. Es una maravillosa idea. ¿Por qué podemos orar? Podemos orar por el hermano de él para que se arrepienta. Podemos orar para que odie su pecado. Entonces, ese niño, el amigo, él puede orar para el hermano de Daniel, ¿no? Entonces, ¿crees que pecaste en ese situación con tu hermano?
No, yo solo estaba ahí. ¿Qué sientes en tu corazón por tu hermano en estos momentos? Bueno, estoy un poco enojado con él. Ah, eso es pecado. Sí, Creo que sí. ¿Alguien sabe si eso es verdad, en verdad es pecado? Sí, porque la Biblia dice que cualquiera que esté enojado contra su hermano será juzgado. Es como si hubieras asesinado a tu hermano. Eso suena bastante grave, ¿no crees? Nuestros pecados nos parecen menos importantes que los de otras personas, ¿cierto? Pero todos sus pecados son graves. Tu pecado, mi pecado, el pecado de Frank, el pecado de Daniel, el pecado de Gloria, el pecado de todos, ¿no? Todo nuestro pecado es muy serio. ¿Cómo puedes alejarte del pecado de enojo y perdonar a su hermano, Daniel? creo que le pediría a Jesús que quite todo el enojo de mi corazón. Pienso que también deberías de pedirle que te ayude a perdonar a tu hermano. Oremos por Daniel en ese momento y oremos por nuestros propios corazones pecaminosos. Y después, Daniel, quizás tú quieras orar. Nota, sea cuidadoso y no presione a un niño como Daniel, que quizás no está listo, a orar prematuramente. Usted debe desear que un niño ore debido a la convicción del Espíritu Santo y no por complacer al maestro o porque se siente forzado. Nota también que uno de los niños puede orar. Daniel, si Daniel ora en la clase, lo que podemos decir a él es: Daniel, si eres un hijo de Dios, Él responderá a tu oración y después necesitarás actuar de acuerdo a lo que Dios ya ha hecho en tu corazón y dar el primer paso para arreglar las cosas con tu hermano. Niños, ¿qué es lo que Daniel podría hacer? Podría pedir a su hermano que lo perdone. También podría decir a su hermano que estaba enojado con él por el puñetazo, pero que Dios lo ayudó con su enojo. Y hasta podría hacer algo gentil o bueno por su hermano. También podría dar nota. Esa es una conversación, trae muchas direcciones en lo que estamos caminando. También podría dar seguimiento al comentario de la niña que habló acerca de ir a la iglesia. Ayude a los niños a entender que no podemos ganar el favor de Dios con nuestras obras, sino que nuestras obras fluyan de nuestro amor de Dios. O podría hablar acerca del viaje de zoológico y acerca del tierno cuidado de Dios. Podría preguntar a los niños acerca de otras formas en las que experimentaron el cuidado de Dios y su mirada sobre ellos durante esta semana. Tenemos uno más para presentar. Ahora estamos en el 6º y 7º grado. Y la lección es sobre alza tus ojos, o decir ve a Dios. ¿Qué significa alzar tus ojos? Recordar quién es Dios. Recordar que el corazón de Dios se inclina hacia sus hijos. Recordar que las promesas de Dios, o recordar las promesas de Dios para los que le temen. Quitar tus ojos de la situación y ponerlos en la grandeza y bondad de Dios. Rehusarnos a escuchar a nuestros sentimientos y en vez de eso confiar en Dios. ¿Puedes dar un ejemplo de una ocasión en la que tú u otra persona se sintieron desanimados, temorosos o molestosos? Sí, yo me molesté cuando no logré entrar al equipo de baloncesto. Oh, seguramente eso te molestó. Gracias por compartirlo. ¿Qué fue lo que hiciste? Nada, solo me enojé. Es difícil no pertenecer al equipo. ¿Por qué querías pertenecer al equipo? Porque me gusta jugar baloncesto.
¿Cómo podrías alzar tus ojos en esa situación? Dándote cuenta de que te sentirás mejor después, que el sentimiento de molestia o enojo pasará. Dándote cuenta de que otras cosas buenas te pasarán, aun si esta buena oportunidad no sucede. Entonces, ¿existe un versículo que compruebe lo anterior? Sí, claro, sus misericordias son nuevas cada mañana. Yo sé los planes que tengo para ustedes, planes de bienestar y no de calamidad, planes para darles un futuro y una esperanza. Buenas cosas sucederán. ¿De qué otra manera podrías alzar tus ojos? Ver que Dios es bueno todo el tiempo y que Romanos 8:20 es verdad, que no estar en el equipo será algo bueno, a pesar de que no se siente como algo bueno. ¿Cuáles serían algunas cosas buenas que Dios tiene en mente al no permitir que Frank entre el equipo? ¿Qué podemos? Bueno, tal vez se sentiría absorbido por el baloncesto y no tendría tiempo para hacer amigos o para hacer sus tareas. Crecer espiritualmente. Tal vez haría amistades con niños del equipo, las cuales no serían buenas para él. Quizás haya algo más que Dios tiene para él que no podía hacer si estuviera jugando baloncesto. Tal vez Dios le está enseñando a Juan a confiar en él. Hay muchas cosas que Dios podría estar haciendo en medio de esa disolución. Cuando alzamos nuestros ojos, los quitamos de la situación y los ponemos en Dios y en quién es Él. ¿Qué nos impide alzar nuestros ojos a Dios? Realmente a veces no tenemos ganas de hacerlo, solo queremos sentirnos mal por nosotros mismos. ¿Por qué es eso tan malo? Porque no estamos confiando en Dios. Y también porque estamos siendo flojos. No queremos salir de nuestro mal humor porque requeriría trabajar en ello. Además estamos permitiendo que nosotros y nuestros sentimientos sean más importantes, en vez de preocuparnos por crecer, ser más fuertes y darle la gloria a Dios. Y no estamos aprendiendo a confiar en Dios. ¿Cuáles son las mentiras que estás creyendo cuando decides sentirte mal por ti? Que Dios no sabe lo que está haciendo. Y que es mejor sentirme mal por mí mismo que alzar mis ojos a Dios. Y que está bien seguir de mal humor, lo merezco porque algo muy difícil me sucedió. ¿Cómo podemos luchar contra eso? Disciplina, forzarnos nosotros mismos para hacerlo. La disciplina es buena, es muy buena, pero es difícil ser más disciplinado cada vez. ¿Cómo puedes ser más disciplinado? Pienso que podría pedir a un amigo que te ayude a ser responsable, eso es rendir cuentas. Sí, también pedirle a alguien que ore por uno. Y también tratar de descifrar cuáles son las mentiras que estás creyendo. Gloria, ¿tiene algunas ideas? Pedir ayuda a Dios. Esta semana hacías y después habla la verdad de tu alma, a tu alma. Esta semana, cuando enfrenten cosas difíciles, una prueba, desilusión, algo triste o que les cause molestia o un miedo, pueden elegir entre enfocarse en su situación difícil o quejarse, o pueden levantar sus ojos a Dios y ver su mano bondadosa y paternal en medio de esa situación. ¿Qué promesas de la Biblia crees que pueden ayudarte en situaciones difíciles que podrías enfrentar esta semana? Romanos 8:28, esa promesa es increíble. A mí me gusta Isaías, cuando pases por las aguas, estaré contigo. También el versículo que dice que el llanto puede durar toda la noche, pero el gozo vendrá en la mañana. Isaías 41:10. No temas porque yo estoy contigo, no te desalientes porque yo soy tu Dios. Te fortaleceré, ciertamente te ayudaré. Sí, te sostendré con la diestra de mi justicia. ¿Quién quisiera orar con nuestro amigo?
para que él pueda levantar sus ojos a Dios y confiar en sus promesas. Y Frank, veamos si esta semana Dios te revela una razón por la que fue bueno que no entraras al equipo. Oremos unos por otros esta semana pidiendo a Dios que nos ayude a alzar nuestros ojos a Él. Y entonces la próxima semana compartiremos acerca de cómo Dios nos ayudó a lo que aprendimos. Permite dar una mano a nuestros actores. Gracias por su ayuda. Ya puede ver que la conversación puede ir en distintas direcciones, ¿no? Y por eso es necesario orar y pedir al Espíritu Santo que le da las preguntas que debe decir. Y depende de él, ¿no? Nunca se sabe lo que el Espíritu Santo está haciendo en el corazón del niño. Solamente podemos ponernos en las manos de Dios, orar y decir su palabra y tratar de alcanzar los corazones de los niños. Gracias por su atención. Gracias por todos que han asistido a esta conferencia. Tenemos un plenario más que es corto y entonces pueden salir.